Hola, buenos días a todos. Gracias por estar conectados en este seminario. ¿Me pueden confirmar si se ve y se escucha ya correctamente? Muchas gracias. Pues bueno, el día de hoy vamos a platicar respecto al procedimiento administrativo en materia aduanera y la intención de este seminario es conocer los aspectos básicos de cómo es que se lleva a cabo, cuáles son las consecuencias de este procedimiento y sobre todo cuáles son las razones por las cuales la autoridad aduanera puede dar inicio al conocido como PAMA o procedimiento administrativo en materia aduanera. Es muy importante que recordemos eh, que hoy en día la autoridad aduanera no solamente es el servicio de administración tributaria, sino que tenemos en conjunto o en compatibilidad de facultades, tanto al servicio de administración tributaria, a la Agencia Nacional de Aduanas y pues ya incluso tenemos a la Guardia, a la Secretaría de Marina y a la Secretaría de Defensa, compartiendo algunas facultades sobre todo de verificación respecto a las mercancías. Entonces, pues bueno, aquí al momento de referirnos de autoridad aduanera, pues puede que en algún momento pueda ser cualquiera de las tres autoridades. Esto nos recuerda el seminario anterior en materia aduanera que se impartió, justamente delimitando cuáles son las facultades de cada una de las autoridades y que pues bueno, al servicio de administración tributaria le corresponde el manejo o pues sí, prácticamente el tema de las contribuciones. A la Agencia Nacional de Aduanas le corresponde pues las facultades que son tendientes al despacho aduanero más respecto a la forma de entrada y salida de mercancías. Y a la Secretaría de Marina y Secretaría de Defensa, pues le corresponde pues la verificación de las mercancías más en el aspecto de evitar la comisión de delitos. Esto pues por la entrada ilegal de las mercancías o por el hecho de que hubiera mercancías que constituyan pues actos ilícitos, como por ejemplo el flujo de piratería, eh, sustancias prohibidas, especies prohibidas o protegidas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tenemos tres aspectos que estas tres autoridades se encuentran tendientes a verificar y justamente el proceso para hacerlo, más allá del proceso de despacho aduanero, sino ya un poco más en el ejercicio de estas facultades de comprobación que tienen las autoridades, es a través del PAMA. Y bueno, la definición de PAMA, tal cual, es que es un procedimiento instaurado por la autoridad aduanera que se sigue en forma de juicio, aun cuando tiene la naturaleza de administrativo, y que es realizado en el ejercicio de estas funciones que la ley le concede a cada una de las autoridades en contra de importadores o exportadores, incluso agentes aduanales, poseedores o tenedores de mercancías que estén destinadas al comercio exterior o comercio internacional. Y la peculiaridad de este procedimiento es que justamente inicia con el embargo de las mercancías y pues posteriormente el levantamiento del acta de inicio del procedimiento. Eh, Formalmente, el
El PAMA es muy parecido a, pues, al procedimiento administrativo de ejecución que se lleva en materia fiscal cuando la autoridad nos requiere el pago de créditos fiscales. Sin embargo, pues el PAMA aquí es al revés. Primero nos embargan, después se investiga o se lleva a cabo el procedimiento y después viene la determinación de la sanción. Cuando es un crédito fiscal, pues para llegar al embargo es porque primero hubo un procedimiento de investigación o de revisión, después hubo una determinación de crédito que al no ser pagado, pues la autoridad procede al embargo. Entonces, pues bueno, aquí, aun cuando en la forma en la que se lleva a cabo el procedimiento de verificación o de el proceso tal cual, la realidad es que inician al revés. El PAMA inicia con el embargo de la mercancía. ¿Cuál es el objetivo o por qué un PAMA? Pues este es un mecanismo que tiene la autoridad aduanera para determinar si la mercancía de procedencia extranjera se encuentra de manera legal en el país o, pues dicho de otra forma, si la mercancía cubre los requisitos tanto de forma como de fondo para estar en territorio nacional. ¿A qué me refiero con forma y fondo? Con el aspecto de forma me refiero a que se hubieran cumplido con el proceso de contar con la documentación, que la mercancía hubiera entrado pues por una aduana, que se hubiera llevado a cabo el proceso de despacho aduanero. Y cuando me refiero al fondo me refiero a la determinación de contribuciones que corresponden a ese proceso, sobre todo de importación. También me refiero a pues la clasificación arancelaria, al hecho de que pues a veces se tienen que cubrir cuotas compensatorias, también al hecho de cuál es la mercancía, como les decía, no solamente se trata de que se pague la contribución, sino que hay mercancías que pues realmente no pueden ser importadas o exportadas por su propia naturaleza o porque el hecho de que constituya esta mercancía pues implica un ilícito. No solamente me refiero a, o a lo que más comúnmente vemos que es pues sustancias prohibidas o ilegales, sino pues hay especies de animales o incluso de plantas eh, que tienen cierta protección al encontrarse en peligro de extinción o por su propia naturaleza, pues no pueden tener este manejo. También podemos pensar en mercancía que realmente implica una violación a la legislación de propiedad industrial. Entonces, al estar violando esta ley, al ser mercancía, pues que es piratería o que es ilegal, pues también constituye un mercancía que no puede ser importada o exportada y que también es susceptible de ser embargada pues durante el despacho aduanero o en algún momento en el que se lleva a cabo el procedimiento en materia aduanera. Y bueno, la ley aduanera nos establece cuáles son los momentos en los que puede llevarse a cabo este PAMA. El PAMA puede iniciar cuando se está haciendo el reconocimiento aduanero, es decir, cuando está llevándose a cabo el proceso de despacho de la mercancía y pues que si nos corresponde o nos toca que la mercancía sea verificada y en este reconocimiento la autoridad detecta que hay alguna irregularidad, pues puede dar por iniciado
PAMA y en consecuencia, pues el embargo de la mercancía. Otro de los momentos en los que puede ser iniciado el PAMA es cuando se realiza una verificación de mercancía en transporte y se detecta que pues hay alguna irregularidad. Y pues por último, tenemos la visita domiciliaria, que es cuando directamente la autoridad ordena el ir al domicilio fiscal del contribuyente a realizar la verificación de, de mercancía o realizar alguna verificación en el que pues ya está ejerciendo un acto de molestia tal cual en el domicilio del contribuyente y pues acude, notifica, comienza su revisión y puede darse que encuentre alguna mercancía de procedencia extranjera que no cumple con los requisitos y pues en consecuencia inicia en ese momento el embargo de la mercancía y se abre el PAMA. Y pues bueno, como les decía, la peculiaridad de este procedimiento es que hay un embargo precautorio. Eh, ¿Por qué es precautorio el embargo de la mercancía? Porque hasta este momento se entiende como que es una medida cautelar o una medida no definitiva por el cual la autoridad fiscal o las autoridades pueden asegurar el cumplimiento de alguna obligación. Por ejemplo, pueden asegurar que en su momento se va a cubrir un crédito fiscal si fuera a determinarse. Si la autoridad detecta que hay mercancía, no sé, las contribuciones no se determinaron correctamente para su importación. Entonces, embargan precautoriamente o embargan como precaución, como medida de seguridad de esta mercancía, determinan las contribuciones que realmente debieron enterarse y con esta mercancía tienen asegurado que ese crédito fiscal que están imponiendo pues va a ser cubierto. ¿Cómo? Si no es con el pago por parte del contribuyente, va a ser pues con quedarse ya la mercancía de forma permanente y en consecuencia pues pueden disponer de ella para cubrir esta obligación. Bueno, respecto a tal cual el desarrollo del PAMA, vamos a dar inicio o se da inicio al PAMA mediante el levantamiento de un acta. Esta acta debe de ser circunstanciada y con circunstanciada me refiero a que se asienten todos los detalles de cómo es que se está llevando a cabo la diligencia y pues que se cubran con los requisitos que establece la ley aduanera del proceso. Por ejemplo, el notificar al contribuyente, al hacerle saber las razones, al detallar eh, todos estos elementos de modo, tiempo, lugar, debe ir muy bien detallado y además, pues bueno, la ley establece algunos requisitos como el identificarse por parte de las autoridades, el permitir al contribuyente señalar testigos, señalar o manifestar lo que considere. Entonces, estos detalles se deben de asentar en el acta de inicio. Y pues aquí tenemos que específicamente la autoridad se debe de identificar al practicar la diligencia, se establecen los hechos y circunstancias que motivan el inicio del procedimiento, es decir, la autoridad debe de ser muy específica en señalar qué es lo que sucedió o cuáles son esos elementos que motivaron o que le dieron pauta para iniciar este procedimiento. También debe de detallarse muy específicamente la descripción, naturaleza y todas esas características necesarias para la identificación de las mercancías. Y hay algunas situaciones o algunos
pues más que nada atiende a la naturaleza de la mercancía, el hecho de que algunas veces se tengan que tomar muestras de las mercancías o alguna circunstancia especial que deba de recabarse para que la autoridad pueda investigar. Por ejemplo, en el tema de alcohol, ¿no? Puede ser que la autoridad tome muestras de estas sustancias, o puede ser hidrocarburos petrolíferos, que la autoridad pues determine que debe de tomar muestras para determinar la naturaleza o cierta característica o la calidad, etcétera. Y esto pues relacionado con que se hubieran cumplido las formalidades específicas para cada una de las eh, pues de las sustancias a despacho aduanero, ¿no? Eh, Antes de hablar de la resolución, me gustaría señalar que muchas veces el acta de inicio del procedimiento no se lleva a cabo en un mismo momento. Es decir, pues por la extensión de la mercancía o por su naturaleza o por alguna situación específica, por ejemplo, la toma de muestras, puede ser que se tengan que levantar más de un acta. En este caso se llaman actas parciales y tienen que cumplir con las mismas características que el acta inicial, es decir, debe estar completamente circunstanciado, detallado, cumplir con los detalles informativos que hemos analizado. Y pues bueno, deben de ser subsecuentes, ¿no? Esto hasta emitir un acta final y posteriormente pues se puede dictar la resolución. Quiero señalar que antes de que se dicte una resolución y una vez cerrado el acta, cerrada el acta de inicio o cerradas las actas parciales, pues se da al contribuyente o al importador, exportador, la posibilidad de manifestarse, alegar, exigir pruebas y pues ahora sí se debe dictar la resolución que no debe exceder de 4 meses el dictado de esta resolución. Esto es a partir de que se encuentre debidamente integrado el expediente. ¿Cuándo se encuentra debidamente integrado el expediente? Cuando pues hubieran vencido los plazos que se otorgan al contribuyente para la presentación de sus escritos de pruebas o alegatos, que es lo que les comentaba hace un momento, eh, eh, o en esos casos específicos que les comentaba de toma de muestras o alguna diligencia específica, pues cuando se hubieran llevado a cabo estas diligencias para el desahogo de las pruebas ofrecidas eh, por los contribuyentes. Es decir, que estas actividades específicas que derivan de la naturaleza de la mercancía ya se hubieran llevado a cabo, el contribuyente ya aportó sus pruebas, ya, o puede ser también que el contribuyente no hubiera aportado pruebas ni hubiera presentado alegatos, pero pues ya transcurrió el plazo que la autoridad le concede para eso, entonces ahí ya se entiende que se encuentra debidamente integrado el expediente y por lo tanto la autoridad en máximo 4 meses debe de emitir su resolución. ¿Qué pasa cuando tenemos ya una resolución? Eh, Generalmente las resoluciones vienen en sentido de imponer alguna multa, sanción al contribuyente, pues también puede ser que se determine la diferencia de contribuciones. Entonces, pues esto constituye un crédito fiscal. Eh, ¿Qué pasa o qué podemos hacer? Pues podemos impugnarlo a través de el recurso de revocación,
que es un procedimiento que se sigue también en forma de juicio, pero ante la propia autoridad que emitió la resolución. Una vez que esta autoridad nos emite una resolución, entonces podemos ir al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, o puede ser que el contribuyente opte por ir directamente al juicio de nulidad y se salte el recurso de revocación. Otro de los medios que está considerado como vía de defensa es el amparo directo, y esto es cuando ya se perdió tanto el recurso como el juicio de nulidad, pues entonces ahí tenemos la opción de ir en amparo directo, y pues cada uno de los procesos tiene términos para interponerse. Les decía, esto es optativo, el contribuyente puede ir a recurso, después a juicio, perdón, o puede ir directamente al juicio. Y pues las consecuencias de no atenderlo o de no impugnar la resolución es que las mercancías pasan directamente a propiedad del fisco en embargo definitivo. Y pues puede ser que también exista la determinación de multas, sanciones, actualizaciones que deben ser cubiertas por el contribuyente, y que probablemente si no son cubiertas este excedente o esta diferencia, pues puedan derivar en un embargo, una ampliación de embargo para el contribuyente para poder cubrir todo el crédito fiscal. Y bueno, una vez que hemos platicado de todo el proceso, de cómo es que se lleva a cabo el procedimiento administrativo, vamos a platicar el por qué es que puede dar inicio el PAMA. Bueno, aquí tenemos que cuando las mercancías se introduzcan a territorio nacional por un lugar no autorizado, o cuando las mercancías extranjeras en tránsito internacional se desvíen de las rutas fiscales o sean transportadas en medios distintos a los autorizados, tratándose de tránsito interno. Principalmente, lo que tenemos es que no hubiera ingresado la mercancía por una aduana, sino que hubiera entrado de forma ilegal de alguna otra forma. Por ejemplo, no sé, paquetería, estas personas que a veces traen en su maleta mercancía que no está permitida y que no dan parte a la autoridad. Hay como muchas posibilidades, pero básicamente se refiere a eso, que la mercancía no pase por el proceso de despacho aduanero, o cuando hay un tránsito en el que están establecidas rutas fiscales específicas para aquella mercancía que solamente va en tránsito por el país y que el medio de transporte se desvíe de esta ruta fiscal, entonces puede dar motivo a que se inicie el PAMA. Y bueno, aquí, como les decía, a veces la mercancía tiene regulación específica tratándose de pues aranceles o el cumplimiento de alguna norma oficial mexicana, o el tema de que está sujeto a alguna cuota compensatoria específica. Entonces, si no se cumple con estas regulaciones, si no se cubre la cuota compensatoria o no se cumple con las normas oficiales mexicanas, eh, pues entonces puede dar inicio al PAMA. Bueno, esto sin dejar de lado que también existe pues mercancía de importación o exportación que está prohibida.
independientemente del cumplimiento de las normas o de las cuotas o del tema arancelario o las restricciones arancelarias, pues hay mercancía que sí es específicamente prohibida. Entonces, en estos supuestos está o daría inicio el PAMA. Aquí, en un tema más formal, o más de forma, pues tenemos que cuando no se cuente, cuando no se exhiba ante la autoridad, los documentos que acrediten que la mercancía se sometió al despacho aduanero o que cubrió con los requisitos para su introducción o salida del país. Eh, Básicamente cuando no se tenga el pedimento, factura y anexos, entonces pues no se puede acreditar ante la autoridad sin estos documentos que realmente se cumplió con esta formalidad de despacho aduanero, que se tiene legalmente la tenencia de estas mercancías, y entonces dará inicio el PAMA. Eh, Tenemos que en el reconocimiento aduanero, la autoridad pudiera detectar que sí hubo una declaración de mercancía, sí se están cumpliendo con los requisitos, pero que existe una mercancía que no fue declarada y que excede en un 10% o más de un 10% el valor de la mercancía que sí fue declarada. Entonces, pues bueno, esta circunstancia, aun cuando en teoría se está cumpliendo, pues puede decirse que hay cierto valor de mercancía que no se declaró, que entonces pues da inicio al PAMA por este 10%. Un poco más específico es el supuesto de que dentro del recinto fiscal se introduzcan vehículos de carga que transporten mercancía de importación que no cuenten con el pedimento que corresponde al despacho de esta mercancía. Entonces, ya por la entrada de estos vehículos de mercancía puede darse inicio al PAMA. Y por último, cuando el nombre o denominación o domicilio del proveedor en el extranjero, eh, es decir, los datos de identificación del proveedor en el extranjero que vienen asentados en el pedimento, eh, pues se encuentren como no pueden ser localizados o la autoridad los identifique como que son falsos o que no existen. Es decir, pues a lo mejor es un proveedor inventado respecto a mercancía pues de procedencia ilícita o ilegal. Entonces, este motivo de no tener identificado o localizado o con datos verídicos al proveedor en el extranjero, pues puede dar como consecuencia el inicio del PAMA. Básicamente, estos son los motivos por los cuales puede iniciarse este procedimiento que les decía. Básicamente es eh, verificar la legal estancia y tenencia de las mercancías, el hecho de que no solamente se tenga con los documentos o que su procedencia sea lícita, sino que se hubieran cubierto las contribuciones de manera correcta y que se cumplan con las regulaciones accesorias, como pueden ser NOMS, cuotas compensatorias, restricciones arancelarias. Y pues bueno, la peculiaridad de este proceso es que de inicio procede el embargo de la mercancía y después se hace la investigación y en su caso se determina si el contribuyente cumplió o no. Entonces, si el contribuyente cumplió y todo está bien, se puede proceder a la devolución de la mercancía. En caso de que no, pues bueno, hay un embargo definitivo
de la misma y en consecuencia pues puede haber también la determinación de sanciones económicas. Es muy importante que cuando tenemos un PAMA se atienda de manera oportuna porque, pues bueno, no solamente está en riesgo que se pierda la mercancía, sino que además se van a imponer sanciones económicas. Entonces esto ya resulta demasiado gravoso. Y muchas veces el PAMA sí tiene la posibilidad de desacreditarse. ¿Por qué? Pues porque la autoridad utiliza, sobre todo cuando se refiere al tema de cálculo de contribuciones, pues métodos de cálculo muy discrecionales y subjetivos que sí pueden ser desacreditados y que ya sea en recurso o juicio de nulidad, se puede acreditar que el contribuyente cumplió. Entonces, pues bueno, siempre la recomendación va a ser acercarse a un abogado fiscalista, no solamente fiscalista, sino que tenga experiencia y que conozca de la ley aduanera, de los procesos de comercio exterior, para que pueda desde el procedimiento ir atendiéndolo, ir dando las pruebas y los argumentos oportunos ante la autoridad para que cuando se tenga una resolución, en caso de que no sea favorable, pues se tengan los elementos de defensa, ya sea en recurso o juicio, y pues por última instancia en el amparo directo. Por mi parte es todo. Eh, Les agradezco mucho su atención y también si hay algún comentario o alguna pregunta, pues me gustaría que la dejaran en el chat. Pues por ahí nos preguntan cuánto tiempo se tiene para tener un PAMA y poder liberar las mercancías. ¿Existen varios plazos? Sí, sí existen varios plazos. Depende también de la cantidad de mercancía y depende de qué tantas gestiones se tienen que realizar. Esto depende mucho del tipo de mercancía. Por ejemplo, si es algo muy simple, pues puede ser pues muy rápido, es decir, levantan el acta, te dan me parece que son 5 días. Para los términos generales son 5 y 15 días para ofrecer pruebas y alegatos, ¿no? Entonces la autoridad te da tu término para aportar tus pruebas, o formular tus alegatos y a partir de ahí pues como les mencionaba, se tiene por integrado el expediente y máximo la autoridad tiene 4 meses para emitir la resolución. Si la resolución es favorable, pues tenemos que esperar los 30 días que la ley nos concede para impugnar esa resolución. Si no, si dejamos pasar la resolución, o bueno, dejamos pasar este término para impugnarlo, queda firme y entonces podemos solicitar la devolución de las mercancías. ¿En cuánto tiempo la pueden devolver? Pues varía mucho respecto a la autoridad que la tiene embargada. Depende mucho de la gestión. Eh, Puede ser que en un mes, puede ser un poquito más. La verdad, eso sí es bastante variable y pues depende mucho de la celeridad o de la presión que se haga a la autoridad. En caso de que la resolución no hubiera sido favorable, pues la mercancía va a continuar embargada hasta que, pues bueno, les decía, se tienen 30 días para presentar los medios de defensa, es decir, 30 días para ir a recurso o para ir a juicio. Eh, Durante el transcurso de estos medios de defensa,
la mercancía sigue embargada y hasta que quede firme o hasta que haya una resolución ya definitiva, pues se va a determinar cuál es la situación, ¿no? Si se devuelve o si no. Entonces, pues sí es algo bastante tardado. Y por ahí alguien más nos dice, cuando es ilegal la mercancía, la autoridad también la confisca, de igual manera la vende, aunque sea producto prohibido. No, cuando son este tipo de mercancías prohibidas, proceden a la destrucción de la misma. Cuando son mercancías o cuando son bienes cuyo origen es legal o no son prohibidas las mercancías, sino que solamente pues no se cubrió con los requisitos, pueden disponer de ellas para rematarlas y recuperar económicamente, o también muchas veces disponen de ellas para el propio uso de las autoridades. Entonces, depende del por qué, ¿no? Pero si son de procedencia prohibida o mercancías prohibidas, se procede a la destrucción de la misma. Y creo que es... alguien pregunta, Miguel nos pregunta, ¿el embargo precautorio de la mercancía siempre es por la totalidad o solo por la parte que está en duda? Siempre es por la totalidad. Siempre te van a embargar toda la mercancía y después se lleva a cabo el proceso pues de investigación en el PAMA eh, y hasta el final pues se devuelve la mercancía o ya no se devuelve. Creo que es todo en la cajita de preguntas. Entonces, pues bueno, por mi parte agradezco mucho el que hubieran atendido este seminario. Les compartirán el material posterior a la evaluación y pues solamente a mis compañeros de GIA les pediría que se queden un par de minutos más en lo que tomo su asistencia. Muchas gracias. Solo un segundito, por favor.